Lo peor que nos puede pasar es que la resignación se termine de instalar de forma mayoritaria en la sociedad y la idea de que no se puede cambiar nada se convierta en patente para el gobierno y los poderes reales para más recortes de derechos y libertades. Los motivos para movilizarnos los encontramos, entre otros, en las reformas laborales que están precarizando las relaciones laborales y les ha dado un poder enorme a las patronales. Los recortes sociales de diverso tipo que afectan a la mayoría social, más los que vienen. El desmantelamiento para su privatización de lo que queda del sector público. El desempleo, que en cada vez más territorios sobrepasan el 30%, incluso en algunos pueblos, barrios y comarcas llegan al 40%. La creciente desprotección social de personas paradas que no cobran prestaciones. La reforma en las políticas del Ministerio de Trabajo, que perjudican a personas paradas de mayores de 45 años, 52 y 55. El 60% de paro juvenil. Los salarios de miseria y trabajo hiperprecario entre la población joven. La dificultad de la inserción laboral para las personas paradas mayores de 45 años. El crecimiento de la pobreza extrema, la exclusión y la precariedad laboral y social. La sobreexplotación y discriminación laboral que sufre la población inmigrante y el aumento del racismo y la xenofobia. El aumento de la economía sumergida e informal que afecta... Buenas noches. Voy a leer el manifiesto de la Cumbre Social de Ávila con el que se cierra esta manifestación. Pese a los cantos de sirena sobre la incipiente recuperación económica y el insistente mensaje de distintos dirigentes políticos y empresariales del ámbito nacional e internacional, proclamando que las políticas de austeridad empiezan a dar sus frutos, la realidad es que los ciudadanos de a pie no percibimos ningún atisbo de mejora, sino al contrario, el estancamiento de la situación. Es por esto que los ciudadanos de Ávila, atendiendo la convocatoria de la Cumbre Social, participamos en esta jornada de movilizaciones contra la política de recortes impuesta por la Unión Europea, asumida por el Gobierno de España y respaldada por distintos gobiernos autonómicos, entre ellos el castellano y leonés. Recortes que están generando más paro, más pobreza y más desigualdad. Y por ello demandamos la inmediata puesta en marcha de un plan de inversiones a nivel europeo para propiciar un crecimiento sostenible y empleos de calidad. En España todavía hay cerca de 6 millones de desempleados, más de la mitad jóvenes, y en nuestra comunidad autónoma la cifra se acerca peligrosamente a los 250.000 parados. En nuestra provincia superamos los 18.000. Por culpa de la reforma laboral se está precarizando aún más el mercado de trabajo, sustituyendo empleo indefinido por temporal, y se siguen bajando los salarios mientras aumentan los beneficios empresariales. Se continúa desmantelando el estado del bienestar a través de los recortes sociales en sanidad, educación, prestaciones por desempleo, pensiones, servicios sociales, justicia, servicios públicos esenciales, y se incrementa cada día de manera alarmante el número de personas por debajo del umbral de la pobreza. El gobierno del Partido Popular, presidido por Mariano Rajoy, está utilizando la crisis económica para aplicar una política neoliberal a ultranza, que no le es ajena y que además rige el destino de buena parte de la Unión Europea. Una política que antepone el interés privado al interés general y que incrementa las desigualdades y abandona a los ciudadanos a su suerte. Y frente a esta situación no cabe la resignación. Resignarse es suicidarse. El gobierno, por su parte, refugiado en una mayoría absoluta conseguida con falsas promesas electorales, sigue sin escuchar, sin dialogar y sin querer ver las consecuencias de unas políticas injustas que pretenden quebrar la solidaridad y la igualdad. Los presupuestos generales del Estado para 2014 y los presupuestos de Castilla y León para dicho ejercicio son más de lo mismo. Unos presupuestos que continúan la línea de los recortes de los últimos años y que son claramente antisociales y sin actuaciones dirigidas a impulsar el crecimiento y el empleo. Unos presupuestos que escenifican la incapacidad manifiesta de los actuales gobernantes para sacarnos del pozo de la crisis y que evidencian que el final real de la misma para las personas está lejos de llegar. Así,
asistimos a la aprobación de unos presupuestos extremadamente restrictivos e inútiles para generar actividad económica y creación neta de empleo, que no van a posibilitar la recuperación de las personas al prolongarse una tasa de paro récord y un empobrecimiento del conjunto de la ciudadanía. Por su parte, los servicios públicos esenciales seguirán sufriendo abultados recortes año tras año, lo que implica su progresivo desmantelamiento. Para 2014 plantean un recorte de casi el 4% en 3 áreas de gasto clave de la protección social, como son sanidad, educación y servicios sociales. De manera que en los últimos 5 años vamos a soportar un recorte acumulado de cerca de 850 millones de euros en la sanidad, la educación y los servicios sociales de Castilla y León. Y aún así hablan de unos presupuestos sociales. Por su parte, la reforma de la administración local supondrá la pérdida de puestos de trabajo y la eliminación de servicios públicos próximos al ciudadano. Una reforma que atenta muy especialmente contra los intereses de una comunidad eminentemente municipalista y con una gran presencia del medio rural, como es Castilla y León, y que una vez más se ha hecho sin diálogo, sin criterio de racionalidad, con una clara intención privatizadora y que choca con el propio sistema democrático. Una reforma local que se dispone a vaciar de competencias y servicios a todos los municipios de menos de 20.000 habitantes, con lo que se verán afectados la práctica totalidad de los municipios de Castilla y León, ya que solo hay 15 municipios que superen los 20.000 habitantes en nuestra comunidad. Del mismo modo, las 2.232 entidades locales menores que existen actualmente en Castilla y León están en riesgo de desaparición si se aplica la reforma local impuesta por el Gobierno de España. Otro ejemplo de esta política contra los derechos laborales y sociales es la reforma de pensiones que el Gobierno de Mariano Rajoy quiere imponer de manera unilateral y que rompe la última promesa electoral del programa con el que accedió al poder. Esta reforma, que merma el poder adquisitivo de los pensionistas presentes y futuros y cuenta con el rechazo unánime de todos los grupos parlamentarios y de los interlocutores sociales, tiene una doble vía de recorte. Por un lado, el llamado índice de revalorización, que viene a desvincular la actualización automática de las pensiones al IPC por una fórmula inventada que establece un suelo en años de crisis del 0,25% y un techo en los años de bonanza del IPC más el 0,25%. Y por otra parte, con la introducción del factor de sostenibilidad, utilizando la esperanza de vida a los 67 años para calcular la pensión inicial de quien se jubila, reduciendo la cuantía de la pensión a percibir a medida que aumenta la esperanza de vida del pensionista, una auténtica barbaridad política. Y ante este hecho, hemos de tener presente que en Castilla y León las pensiones contributivas son determinantes para nuestra economía y la cohesión social, ya que los 592.000 pensionistas existentes en nuestra comunidad representan el 25% del total de la población y suponen el 12% del PIB de nuestra comunidad autónoma. Estamos hablando de una reforma que provocará un recorte brutal de la cuantía de las pensiones. No en vano, diferentes estudios certifican una bajada de las pensiones perdiendo en un periodo de 10 años entre un 15 y un 28% del poder adquisitivo de nuestros pensionistas. Así, podemos afirmar que la reforma de las pensiones supone una de las mayores agresiones sociales y políticas sobre la ciudadanía de Castilla y León, ya que no debemos olvidar que 1 de cada 4 castellanos y leoneses es pensionista en la actualidad y que por vez primera una reforma de pensiones afectará, si no lo impedimos, de forma negativa a los hoy pensionistas. Desde todos los sectores se ha pedido la retirada de esta reforma de pensiones porque es innecesaria e injusta y porque solo responde a los intereses de los grupos económicos y financieros, así como la retirada de la reforma de la administración local porque recortando derechos y servicios públicos se está atentando contra la inmensa mayoría de la sociedad y la calidad de la democracia. Si bien el Gobierno se escuda en su mayoría absoluta para continuar adelante con estos atropellos sociales. Por eso, los colectivos que conformamos la Cumbre Social, junto con la Plataforma de Afectados por las Hipotecas, el colectivo de abulenses sin empleo y la Asociación de Afectados por las Preferentes de Ávila, entendemos que frente a esta erosión de nuestro estado de bienestar, frente al secuestro de los derechos ciudadanos, solo cabe una respuesta masiva. No vale la resignación, ni siquiera el silencio, porque de todo se intenta adueñar este Gobierno cuando apela a las mayorías silenciosas.
No queremos un país resignado donde prevalezca un único pensamiento, el de los poderosos, donde prime el individualismo frente al bien colectivo. Queremos un país de todos y para todos, donde las personas estén en el centro de todas las políticas. Así, este sábado 23 de noviembre, en el marco de una gran movilización de ámbito nacional y europeo, nos movilizamos junto a miles de ciudadanas y ciudadanos por nuestros derechos, en defensa de lo público, de las pensiones, de las personas. Así, hemos salido una vez más a la calle para exigir otra política, porque hay alternativas para una salida más justa de la crisis. No a los presupuestos del paro y de los recortes sociales. No a la reforma de las pensiones que nos empobrece. No a la reforma local que supone un ataque a los pequeños municipios y los servicios públicos. Emplea tu fuerza, defiende tus derechos, no dejes que te los arrebaten. Defendamos lo público, defendamos las pensiones, defendamos a las personas. Señor ministro del imposible, y en pleno goce, y en plena euforia, y en plena risa, su rostro simple. Seré curioso, señor ministro. Muchas gracias, aquí acabamos la manifestación, gracias por la participación y seguimos en la lucha. De su ventana se ve la playa, pero se ignoran los cantegriles. Tienen sus hijos ojos de mando, pero otros tienen mirada triste. Aquí en la calle suceden cosas que ni siquiera...